Hola, ¿qué tal? Hoy he venido al barrio judío de la parte antigua de Cáceres a hacer un sketch de la ermita de San Antonio, que es la antigua sinagoga de aquí del barrio de la zona judía. Y vamos a dibujar esto de aquí. Aquí tenemos la ermita y al fondo hay una bugambilla que es muy característica de aquí de esta zona, donde vienen muchos influencers a hacerse fotos con ella, porque la verdad es que está muy bonita. Está casi todo el año en flor y es enorme, está muy chula. Además me gusta esta zona porque la primera vez que vine a Cáceres de visita me senté justo aquí, en este pollete que hay aquí, y hice un sketch de esta parte que se ve acá. La ermita a la izquierda, al fondo de la iglesia y todas estas escaleras de aquí de la derecha. Hoy voy a hacer justo lo contrario. Voy a poner allí, no sé si ves mi silla ahí al fondo, y voy a sacar justo la parte que tengo detrás. Me voy a sentar ahí en esa silla y voy a sacar la ermita a la derecha y la bugambilla al fondo. Espero que os guste. Bueno, simplemente vamos ahora a dar la primera capa de acuarela que nos va a servir únicamente para encajar el dibujo. No voy a utilizar lápiz previo ni voy a utilizar pluma ni rotulador ni nada, simplemente con manchas de acuarela voy a posicionar cada elemento de la imagen dentro del dibujo y así ya sé dónde va a ir todo lo demás. Mira, por ejemplo, voy a empezar con mi bugambilla, que la voy a poner aquí. Dibujaría ahora lo que es la ermita. Bueno, puedo terminar de dibujar la casa de la bugambilla con este lateral. Los colores tampoco hace falta que sean especialmente precisos. Ya los voy luego marcando en fases posteriores. Aquí tengo el lateral, que es más clarito, ya está dando la luz. Aquí tengo la casa del fondo con su tejado. Y aquí tengo ya lo que sería la ermita, con la parte frontal, que en mi caso queda en el lado. Y ya marco también la perspectiva de donde mira luego el suelo. Y aquí la parte lateral, con el arco. El arco no me va a caber entera, pero bueno, no me preocupa. Parte del tejado. Y ahora voy a pintar la parte superior de la ermita, que es un color más marrón, más rojizo. Y bueno, acabaría más o menos aquí. Y ya está, ya tengo todos los elementos de mi dibujo. Ya prácticamente los tengo ya todos encajados. Y en 2 minutos pues ya puedo tener mi encaje hecho, listo para empezar a dibujar. Ya os digo, es algo muy burdo, quizás también un poco exagerado. Podría haberme enmerado más, pero es que no me interesa en esta fase. No me interesa porque eso lo dejo para después. Lo bueno que tengo es que en muy poquito tiempo he podido encajar todas las piezas de mi dibujo y sobre todo esto me va a venir muy bien cuando, pues, por ejemplo, cuando vaya de viaje y no quiero hacer esperar a a mi compañía, pues directamente hago un dibujo, un encaje rápido y me va a permitir dibujar más ágil y de una manera también un poquito más suelta, más... Bueno, creo que también le da un carácter especial al dibujo, que si hiciéramos un encaje previo con lápiz y marcando mucho más los elementos, pues no se podría dar. Ya os digo, no me remiro en los detalles porque no me interesa. Lo que voy a hacer es parar, dejar que se seque, porque tiene que estar la acuarela esta previa totalmente seca antes de empezar a dibujar encima con tinta. El cielo me lo dejo para lo último, el cielo no lo hago ahora, porque el cielo al final es una mancha azul, que si lo pongo ahora sobre encima de todo lo que sería el resto del dibujo, me va a emborronar todo y dejo que se seque, se va a secar
en unos pocos minutos, porque además hace un poquito de brisa, y ahora seguiré. Una vez que ya tenemos la hoja totalmente seca, muy importante porque que no quede ninguna gotita por ahí que tarde más en secarse, esperamos a que se seque todo. Lo que vamos a hacer ahora es dibujar, y dibujamos de manera ágil, sin preocuparme especialmente por los detalles, porque para eso tendremos una fase posterior. Entonces lo único que vamos a hacer es delimitar todas esas manchas que ya hemos ido dibujando antes. Pues ahora lo que vamos a hacer es ya darle forma concreta. Ahora mismo tenemos pues eso, manchas de colores, y lo que queremos ya es darle forma. Para ello pues me voy a apoyar en las propias manchas que he tenido. Las manchas ya me están delimitando formas. Aquí tengo la bugambilla, aquí tengo la fachada del arco, de la parte del porche de la ermita, esta la lateral, la parte de arriba, la parte del campanario. Bueno, ya lo tengo todo aquí definido, y ahora lo único que voy a hacer es ir dándole forma. A mí me gusta empezar siempre por una línea recta que me delimite, que me marque bien el dibujo. En este caso, por ejemplo, a la hora de la fachada, pues podría ser una buena línea de referencia. Ya he cogido un 0,3, un calibrado, es un micrón en este caso, pero bueno, cualquier calibrado de marca reconocible y que sea tipo tinta de archivo, en este caso que sea tinta indeleble, que no se vaya con el agua, me será útil. Fijaos cómo me preocupo lo justo por la precisión. Simplemente con que estén las cosas donde tienen que estar, me es más que suficiente. Como digo, luego tendré una fase adicional donde todos los detalles podré terminarlos. Y no pasa nada por si me equivoco, por ejemplo, en este caso haya marcado la línea roja de las tejas más baja de lo que ahora estoy representando, porque a la hora de dibujar pues puedo tomar decisiones distintas a las que previamente había tomado, y no pasa absolutamente nada, porque como luego voy a volver a pintar encima, pues ya veréis que quedará bien. Yo creo que una de las ventajas que tiene el sketching sobre cualquier otra tipo de expresión artística es que aquí pues bueno, más o menos vale todo, ¿no? Y puedo ir tomando decisiones según voy trabajando, e incluso puedo cambiar de decisiones después de haberlas tomado. En este caso he visto que me había pasado, pues rectifico sin ningún tipo de problema. Ya veréis que luego al final quedará bien. Y sobre todo lo que siempre digo, quedará bien porque lo hemos hecho nosotros. Y no va a venir aquí la policía del sketching a sacarnos faltas. Disfrutar del proceso, no preocupados en demasía del resultado final. Y veréis como al final el dibujo os quedará resultón y quedará bonito. Si estamos todo el rato preocupándonos por el si me quedará bien, si no me quedará bien, aquí es cuando posiblemente vengan las frustraciones y vengan los problemas, por llamarlo de alguna manera. Pero si simplemente nos dedicamos a disfrutar del proceso, ya veréis cómo el resultado va a ser bueno. Que con las tejas me puedo entretener un rato más, pero por supuesto ni se os ocurra contarlas, lo digo siempre. Aquí se tienen que ver que hay tejas, pero me da igual cuántas haya.
Como veis, se nota que son tejas. Pero no las cuento. A mí para las tejas me gusta pintarlas así directamente de negro, dejando el borde. Y creo que es una manera bastante sencilla, sin preocuparme demasiado de la forma exacta de la teja. Luego veréis cuando en fase posterior cómo le puedo dar más detalle y todavía le puedo dar más volumen. Tener cuidado con la perspectiva, en este caso, fijaos que el suelo pues va en dirección de abajo a arriba, de derecha a izquierda, y eso lo tengo que tener en cuenta, si no quedará muy extraño. Estoy dibujando ahora la línea donde acaba la calle. Aquí hay una barandilla de piedra donde aprovechan muchas influencers en hacerse fotos. La verdad es que la bugambilias es bastante bonita. Y además está así de bonita todo el año. No sé cómo lo hacen, pero vengas en la época que vengas, tiene flores. Lógicamente ahora en verano y en primavera pues ahí tiene más, pero está bonita todo el año. Aquí en los escalones. Tampoco me preocupo en demasía con los mismos. Y aquí hay otro, un poquito más para allá. Aquí nacería la bugambilla. Como os digo, no me preocupo en demasía de los detalles. Luego hay una fase posterior donde puedo detallar más. Fíjate cómo tengo en cuenta la perspectiva a la hora de dibujar los ladrillos. Cuanto más cerca son más grandes, cuanto más lejos son más pequeños. Para la bugambilla puedo empezar ya a delimitar lo que va a ser su forma final, más que nada para tener claro por dónde va a ir. Ya he marcado la mancha, pero bueno, puedo precisar un poco más. Fijaos que simplemente voy marcando los límites sin hacerlos demasiado exagerados. Mira, aquí hay un farol que no me había dado cuenta antes, pues lo dibujo. Una temporada que mi dibujo siempre tenían un farol. Buscaba sitios que los tuviera. Y es curioso como en todas las partes de España prácticamente hay un par de tipos solo. Estos que son más cuadraditos y estos que son más redondos, que hacen como una especie de corona arriba, pero que vienen a ser en todos los sitios igual. Voy a dibujar aquí estas cejas. Como las tengo de frente son más fáciles. Nuevamente le hago el doble arquito para cada una. Y el arquito pequeño lo voy a pintar de negro ahora otra vez. Y ya se ven que son tejas. Con muy poquito. Buenos días. Hola, buenos días. Lo que siempre sigo de la amabilidad de la gente. La gente en Cáceres es muy amable normalmente. Pero si te ven dibujar, todavía más. Estos arquitos que tiene debajo tienen un pequeño volumen, que es lo que estoy haciendo ahora. Marcar ese volumen. Y puedo dibujar hojitas de estas verdes que va por aquí. Los bloques estos que tienen en la esquina. Aquí hay una ventanita.
Bueno, pues esta parte para esta primera fase de entintado, de dibujo. Así que la parte de la casa de la bugambilia ya estaría. Sabiendo que luego voy a seguir dibujando. Aquí tendría la casa del fondo, que nuevamente vuelvo a tener tejas. Aquí tiene un farol. Si tiene un farol, dibujarlo siempre, porque creo que son muy dibujables. Tengo muchas plantas por aquí. La verdad es que es una pasada como tiene lo bonito que tiene esta mujer. Vosotros no lo veis, pero lo bonito que tiene esta mujer el patio. Bueno, tiene como una pequeña terracita y la tiene llena de macetas muy bonita. De esta gente que se nota que le da cariño a las cosas. Tú puedes tener ahí tu terraza con 4 plantas porque hay que tenerlas, o puedes tenerlas tan bonitas como lo tiene esta señora, que es una maravilla. Fijaos como las ventanas, una manera muy sencilla de dibujarlas es pintándolas de negro. Bueno, vamos con el arco. El arco aquí tiene una maceta dentro, una maceta grande. Es una característica también de esta ermita, estas macetas grandes que tiene, entonces pues tenemos que pintarlas. Porque ya os digo que son muy representativas estos maceteros grandes que tiene. Como también lo son estas piedras que tienen en las esquinas, son también muy características. Son totalmente decorativas, no pretenden más, pero hay que dibujarlas. Vamos a dibujar este arco que me marque ya la zona. Y una cosa muy importante cuando vengáis a dibujar, traeros repelente de moscas. Me están comiendo las piernas y la verdad es que es bastante molesto. Y es un bicho realmente pesado. Bueno, pues ya lo tendría. Hola, buenos días. Por lo que os decía antes, son muy representativas de aquí de la ermita. Dibujo la puerta, la perspectiva de la calle. Luego quitaré la pinza y lo terminaré. Voy a dibujar la puerta, termina el arco por aquí. Aquí tengo 2 arcos. Fijaos como la puerta la he encajado mal, pero me importa poco. Ahora lo soluciono y listo. No pasa nada. Puedo ir rectificando sobre la marcha sin ningún problema. Y luego veréis que esos errores, que ahora mismo pues decir, joder, me he equivocado, ya está mal encajada la puerta, no, luego le dan carácter al dibujo al finalizar. Ya lo veréis como esas manchas de
imprecisas de acuarela quedan bastante chulas. Pues fijaos que me queda ya poquito. Las cejas siempre se exageran un poco a la hora de dibujarlas, por una sencilla razón, es que si las dibujáramos a tamaño normal, quedarían muy pequeñas en el dibujo. Entonces, pues bueno, para que se vean un poquito, pues se exageran un poco, a ver, un poquito, para que se vean que son cejas. Realmente las cejas son un poquito más pequeñas, ¿no? Pero a mí me gusta exagerarlas un pelín solo para que se vean bien. Bueno, fijaos que el dibujo ya estaría prácticamente acabado. Lo que es la parte esta primera, la fase esta primera de dibujo previo, yo creo que ya lo tengo. Luego en la fase de detalle lo terminaríamos. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es pasar a volver a dibujar una siguiente capa de acuarela, ya pues de una manera más precisa y ya intentando que sea la versión, si no definitiva, casi. Esta fase me ha llevado aproximadamente 15 o 20 minutos. Calculo que me habrá llevado. Bueno, vamos con la acuarela. Vamos a coger ahora un pincel un poquito más pequeño que anterior, porque iba a buscar un poquito más de precisión. Y lo de siempre, vamos de la acuarela, vamos de menos a más. De colores más claros a colores más oscuros. O otra manera de hacerlo es empezar por las sombras. Fijaos, yo ahora voy a empezar directamente, ya me voy con las zonas más oscuras. Voy a pintar el suelo con una mezcla de azul y gris y un poquito de marrón. Si veo que me queda claro, pues le meto intensidad. En este caso lo estoy dando con un índigo, con un gris de paint, con un sepia, con un violeta. Bueno, la verdad es que no tengo ni para las sombras ni para los suelos tengo reglas fijas. Lo que no quiero es ni tenerle miedo al tema y sobre todo no quedarme corto. Prefiero pasarme a quedarme corto. Y si me he quedado corto, añadir más color de encima. Tener en cuenta también que luego se van a aclarar cuando se seque. Con el secado se van a aclarar. Por lo tanto, cuando a veces os creéis que os habéis pasado, luego la realidad dice que no. Debajo de las plantas o árboles, arbustos, siempre es oscuro, siempre hay oscuridad. De la luz o no, si da la luz directa, pues todavía más. Pero además tenéis que marcarla porque es lo que os va a decir, es lo que os va a dar volumen. Así es que sin miedo, insisto, los
Dibujos donde no hay buenos contrastes quedan sosos, quedan aburridos, quedan pobres, quedan planos. Es lo que os va a diferenciar de otra gente, el cómo resolváis el tema del contraste. Para el tema de las sombras, básicamente hay dos tipos de sombras. Las sombras simplemente porque se trata de una zona oscura, por ejemplo, la parte de dentro, de la parte que está bajo techo, vamos, esa zona está oscura porque entra menos luz de la calle. Por lo tanto, va a haber sombra, aunque no le está dando la luz del sol. Y luego otro tipo de sombra es la de la luz directa del sol, que es la sombra que proyectan las cosas porque les da directamente la luz. Son distintas. Cuando da el sol directo, la sombra es más dura. La sombra proyectada es más dura que la sombra por ausencia de luz. Entonces, ese tipo de sombra tenemos que destacarla más. En este caso, además suele ser la más bonita. En este caso, todo mi dibujo está prácticamente en sombra. No le da en sombra sin luz. Por lo tanto, eso lo tendré en cuenta a la hora de dibujar. Y también tenéis que tener en cuenta que ese tipo de sombras, las sombras proyectadas por el sol, van a ir cambiando según va pasando las horas. ¿Por qué? Porque el sol se mueve. Y por ejemplo, esta pared de mi izquierda ahora mismo hay luz directa, pero hace un momento no la había. Entonces, tengo que tomar decisiones. A mí me va a llevar un rato el dibujo, la luz me va a ir cambiando, pero yo tengo que tomar una decisión. Yo lo que no puedo ir haciendo es ir cambiando la sombra de mi dibujo. Entonces, lo que hago es cuando ya veo una luz que me gusta, le puedo hacer una foto. Por si luego no me acordara cómo estaba, pues la miraría de esa propia foto. Será una manera bastante sencilla de dibujar siempre con la misma sombra. Si no, insisto, vais a tener el problema de que os va a ir cambiando y vais a empezar tomando una serie de criterios para la sombra que a mitad de dibujo os habrá cambiado y no vais a saber seguir. Entonces, consejo, haced una foto que os sirva como referencia para vuestras sombras. Si tenéis mucha soltura ya, pues podéis recordar cómo estaban, incluso inventároslas. Cuando digo inventároslas es no dibujar lo que estáis viendo, sino lo que vosotros sabíais que estaba ahí hace un rato o lo que vosotros sabéis que va a estar dentro de otro. Pero tenéis que tenerlo muy claro porque todas las sombras han de seguir el mismo criterio. Con lo cual, mejor hacerme caso y hacer la foto que os digo. No os asuste el haberos pasado de tono, que luego se aclara, siempre pasa lo mismo. Al final, que Jolín creía que me había pasado y al final se me ha quedado soso. Bueno, porque os habéis quedado cortos. Entonces, un dibujo con buenos contrastes es un dibujo con personalidad. Luego puedo rectificar. Si veo que hay zonas que me han quedado, que no me han quedado exactamente con el color que yo esperaba, cuando se seque puedo rectificar. Que también es una de las cosas buenas que me da la acuarela.
que puedo ir, y por eso también la acuarela es tan buena para el sketching, que puedo ir tomando decisiones y cambiando de criterio. No te mojes, ¿eh? No, no te mojes que te quedas sin desayunar. Que a los niños mojados no los dejan entrar. No me he mojado. No te has mojado. Venga. Mira, acuarela está pintada. Mira qué bonito. Hola. Tempera el agua, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Perdón? ¿Es tempera el agua o acuarela? Ah, acuarela. Acuarela. Sí, acuarela. ¿Has visto qué chulo, qué colorido, qué guay? Sí. ¿Cuál es la rápida? No se toca, ¿eh? Más que nada porque te va a manchar. Venga, vamos. Dile adiós. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós, guapo. Ya os digo, no van a decir nunca nada malo. Ya al principio cuando empecé a salir a la calle, hacía un chiste que decía, me da igual lo que me digan, solo hay una cosa que no me gustaría que me dijeran, que es que se me acercaran y me dijeran, estás empezando, ¿no? No me ocurrió nunca, pero había sido gracioso. Esperaba todavía, porque hay veces que se acerca la gente y aparte de decirte si le gusta y tal, pues te dicen, no, yo también dibujo, yo también no sé qué, y entonces se sacan el móvil y empiezan a enseñarte todos sus logros. Y dice, señora o señor, que me falta tiempo y usted me lo está quitando. Pero bueno, no pasa nada, también es divertido. Pero ocurre muy a menudo de que vienen a decirte que ellos también dibujan o que también pintan, sobre todo gente mayor que pinta, entonces o que tengo un hijo que ha estudiado y demás. Bueno, pues nada. Pues también hay que hacerles un poquito de caso. Sobre todo si es gente mayor y viene con el ánimo de contarte un poquito de su vida. Que muchas veces es difícil que se les escuche. Bueno, seguimos disfrutando. Esta primera o esta mano de acuarela muchas veces también es un poco frustrante, en el sentido de que el resultado no suele ser el que esperábamos. Y cuando termine la fase siguiente veréis lo que os quiero decir. Porque para mí la fase más importante de todo el proceso es la que viene justo después, que es la de los detalles con el calibrado. Para mi estilo. Hay gente que ya habría terminado aquí. A mí me gusta darle una última o darle una siguiente fase de calibrado que le va a dar muchísima personalidad al dibujo, ya lo veréis. Pero mucha. Aquí no sé si me estoy pasando porque he cogido, tengo un violeta. Este es de Sennelier, no es del Minke, que es excesivamente potente. Es muy chulo, pero a poco que manchas el pincel, coge una potencia tremenda. Entonces tengo que tener un poquito de cuidado con él. Porque tiene muchísimo pigmento.
Que a ver, que está muy bien cuando me interesa. Bueno, pues casi que termina ya también esta fase. Como veis, me he preocupado en muy poquito por los detalles. Y básicamente lo que quería era dar color. Voy a darle más color a la bugambilla que apenas le he dado. Bueno, voy a pintar el cielo. Quien me conoce ya sabe cómo pinto los cielos. Son un poquito especiales. Son totalmente irreales. Bueno, totalmente irreales, ¿no? Porque ahora mismo está el cielo muy azul. Pero bueno, son los míos, son los que a mí me gustan. Creo que les da personalidad a mis dibujos. Empiezo con una mano muy, muy clarita, azul. En este caso disimulo también el error que he tenido antes de encaje con el marrón del murete este superior. Y en este caso esperaría que se secara y daría otra mano encima. Más potente. O ni siquiera espero que se seque, la doy encima. Según me da. Según el tiempo, en este caso queríamos hacer un dibujo rápido, pues tampoco voy a esperar mucho. Luego le daré uno más potente, sí que esperaré que se seque. Bueno, pues ya estaría. Ahora sí que tengo que esperar que se seque bien para volver a darle calibrado y prácticamente terminar ya mi dibujo. Bueno, vamos con la última fase. O la penúltima. Nunca se sabe cuándo puede ser la última definitiva. Aquí lo que vamos a hacer ya es entrar en detalles, dar relieves, dar texturas, bueno, acabar el dibujo. Y lo acabamos dibujando, no pintando. Veréis que cómo cambia, va a cambiar muchísimo el dibujo, por lo menos a mi entender cambia bastante. Y ahora mismo todavía parece un poquillo sosillo y que le falta algo. Y veréis como ahora con la última fase va a mejorar bastante. Aquí dibujo ya los últimos detalles que se me hayan también podido olvidar. Por ejemplo, el voladizo que tienen estas tejas, que no están pegadas, tienen un pequeño voladizo. Remarcamos también elementos que hayan podido, porque muchas veces después de dar la acuarela, sobre todo si son acuarelas con bastante pigmento como son las mías, puede ser que se queden un poco opacados, un poco ocultos el dibujo que hemos hecho antes. Entonces aprovechamos y lo remarcamos si esa fuera la... si ese fuese el caso, ¿no? También fijaos que aprovechamos también para remarcar ciertas sombras. Aprovechamos también ahora con el calibra para marcarlas. Por ejemplo, aquí en estas piedras también le damos textura. No está pintado, son piedras, tienen su propia textura. Podemos darle un poquito de volumen incluso. También hay ciertas zonas que son más oscuras que otras. Las piedras no son lisas. Marcamos también las juntas para que se note que hay cierto relieve entre ambas. Marcamos también las juntas. Entonces estas piedras cogen textura, cogen volumen, cogen más personalidad a fin de cuentas. Se ven mucho más bonitas. Parecen más piedras también de lo que parecían antes. Y con muy poquito trabajo, con muy poquito esfuerzo, la cosa cambia mucho. Y estos son estos truquillos que
se aprenden, en mi caso, pues con mucha prueba y error. Al final, pues prácticamente en cada dibujo siempre pruebas algo nuevo y ves que hay cosas que funcionan, cosas que no tanto y te quedas con la que más funciona. A mí, por ejemplo, esto de retocar las piedras, a mí me encanta y creo que, fijaos cómo ha cambiado en un momento y hemos tardado 2 minutos y el cambio es brutal. Entonces son esos toques finales a los que yo me refería, que hacen que el dibujo pase de ser un dibujo, digamos, resultón, a ser un dibujo muchísimo mejor. Por ejemplo, aquí donde se juntan el suelo y la pared, a mí siempre me gustan que no quede muy perfecto. Porque nunca lo son. Nunca existe esta perfección entre pared y suelo. Sobre todo en la calle, ¿no? Fijaos cómo estoy marcando muchísimo más esta sombra. Que en la realidad ni siquiera está tan marcada, pero creo que aquí le viene bien. Aquí también le ocurriría. Esta es la sombra de la maceta que tiene delante, que apenas se ve. Marco la puerta para que destaque más. La junta de la puerta con la pared realmente no es una junta perfecta. Tiene una separación, tiene una parte que es más oscura. Pues también aquí nuevamente volvemos a tener piedra en todo el marco de la puerta. Pues nuevamente marco esa textura que va a hacer que quede mucho más bonita y sobre todo que se note que no es liso, que no está pintado, que tiene su propia textura, su propia personalidad. Esta parte que tiene que quedar más oscura, pues la puedo hacer con un poquito, se llama hatching o rayado. No es muy marcado, pero nuevamente le vuelve a dar personalidad al dibujo y aparte de dar esa sombra que a mí me interesa para dar volumen. Fijaos que aquí también estoy marcando el volumen redondo que tiene la propia maceta, bordeando o sombreando, perdón, lo que serían los laterales. Y por supuesto la zona que toca con el suelo, mucho más oscura. Fija cómo me ha cambiado la puerta con nada que le he hecho. Nuevamente este arco interno, marcándole esta sombra, también me va a coger volumen. Igual que este otro. En la planta pues marco algunas hojitas para que vean que el tipo de planta que es, tiene hojas. La parte más oscura pues las hago más juntas. Siempre las plantas, la parte de abajo va a ser más oscura. Le da menos luz. Eso puedo rayar un poquito para que me coja volumen la planta, si no quedaría una mancha plana. Alguna hoja que me sale de la maceta, alguna hoja que se sale del relieve que previamente había marcado. Unas hojas son más oscuras, otras son más claritas. Bueno, lo mismo pasaría con esta. Aunque se ve poco, aquí está. Por supuesto con esta es lo mismo, misma historia. Y fijaos con qué poquito se nota que es una planta. A la hora de hacer el rayado, en este caso lo hago con sentido de perspectiva, para que me ayude también a definir que aquí realmente hay un saliente.
En las tejas sombreo la separación entre fila y fila para que me coja volumen. Y esto lo puedo hacer con color o directamente dibujando con el calibrado. Ya me ha cogido volumen. Aquí debajo hay una canal. La puedo también hacer aquí. Remarco el farol que me ha quedado un poco opacado. Un poquito de personalidad en la textura de las paredes. Son lisas pero no tanto. Tiene imperfecciones. Sin pasarme. Aquí los bordes del arco son un poquito redondeados, pues lo marco de alguna manera. Remarco más las tejas para darle más potencia a estas tejas de aquí. Marco mucho las juntas de una teja con la otra y les doy un poquito de volumen también, simplemente rayando un poquito. Lo que quiero que entendáis es que dándole, si dispongo de este tiempo, trabajando un poquito, el dibujo ya que prácticamente le queríamos que estaba finalizado, va a hacer que el dibujo gane mucho. Siempre desde mi punto de vista, ¿eh? Puede haber gente que le guste más de la otra manera, pues nada, ya estaría. Por ejemplo, ahora mismo estoy aquí oscureciendo esto que hace que esta especie de cenefa que es decorativa, pues coja volumen. Simplemente haciéndole esto. Y a mí realmente me cuesta muy poquito trabajo y creo que gana bastante el dibujo. Marco las piedras también. Aquí las piedras no son uniformes. Y también les doy un poquito de volumen, sobre todo remarcando este negro en la parte de abajo. Remarcando en la parte de abajo hace que coja un cierto volumen. Algunos los puedo rayar porque no son todos del mismo color. Más pequeños, más grandes. Pero bueno, se deja entrever de manera clara que es una pared que tiene un enlucido, pero que tiene piedras a la vista, ¿no? Ya te digo, ahora mismo lo que estoy haciendo es, bueno, sacando un poco las imperfecciones que tiene el propio enlucido de la propia pared, que hacen que coja personalidad, que la realidad es que la tiene, ¿no? No sé si en la foto de referencia se llega a ver bien, pero lógicamente. Y también puedo remarcar la sombra para darle profundidad a este arco, ¿no? Al arco del antiguo campanario, que ahora mismo yo creo que no tiene campana. Pero tío, a mí es una fase en la que pasas de un dibujo de ser gracioso a ser realmente resultón. O al menos a mí me lo parece. Ya te digo, es un tema de gusto personal. Creo que el dibujo coge mucha más personalidad, mucho más carácter y queda más bonito. Aunque habrá gente que le guste a lo mejor de otra manera, pero bueno. Ya os digo, os va a llevar 20 minutos. Si los tenéis, yo creo que merece la pena. Por eso yo siempre he dicho que me considero mucho más dibujante, o sketcher en este caso, que acuarelista o que pintor, ¿no? Venga, vamos a terminar la parte de la casa de la bugambilla. Aquí tendría una serie de piedras. Bueno, simplemente le doy un poquito de textura a la pared. Tiene una serie de baldosas, los escalones estos, el pollete este. Fijaos cómo coge personalidad. Simplemente rayándolo un poquito. Vamos a matizar los troncos o tallos de la bugambilla. Con lo grandota que esto ya son troncos.
escalón de aquí. A ver, se vuelve loco porque cuanto más me voy a los extremos de la página, menos nivel de detalle voy a querer dar. Al final, la parte que están más en primer plano y más centrados en la página van a ser la parte que yo querré detallar más. Pero bueno, ya depende también de la importancia, aparte de posicional, de la importancia del elemento en sí. En este caso la bugambilla es un elemento bastante importante dentro de la composición. Vamos a matizarla un poquito. Bueno, aquí las tejas, si veis, me han quedado un poquito opacadas porque el color que he utilizado, el pigmento, pues era bastante... Sabéis que en la acuarela, aparte de la cantidad de pigmento, está el grado de cubrición, lo transparente que es o que deja de ser el propio color, ¿no? Entonces tenemos que conocerlo. Hay colores que cubren muchísimo. Este es uno de ellos. Este marrón anaranjado cubre muchísimo. Entonces lo tengo que tener también en cuenta porque me va a tapar bastante el dibujo. Pero bueno. Vamos a matizar un poquito la bugambilla. Sacar hojas. Que no he pintado ninguna. Antes simplemente me he limitado a delimitar los bordes. Entonces lo que hago es primero que las dibujo. Unas cuantas. Y luego lo que haré será pintar unas más oscuras que otras para darles volumen. Ahora pinto unas más oscuras y le da también, bueno, les da textura, les da volumen a las hojas, hace que destaquen una. Realmente cuando miramos un árbol o en este caso un arbusto, vemos que hay unas zonas mucho más claras que otras. Y es lo que vamos a simular con este tipo de tramado. Simplemente algunas las pinto totalmente negras, otras las dejo blancas. Pues nada, resulta que estaba grabando la última parte del dibujo y en esto que me ha llamado por teléfono para venderme no sé qué mierdas de trading y no sé qué más, una estafa. Y yo estaba manejando la aplicación de grabación con el móvil y se me ha cortado y no me he dado cuenta. Y la última parte pues no se ha grabado, así es que os lo voy a explicar ahora con el dibujo ya terminado para, bueno, no merece la pena repetir el dibujo porque eran los últimos retoquitos y el dibujo estaba prácticamente acabado. Pero bueno, ahora sí os lo voy a enseñar. Si Sujita me deja. Nada, muy rápido. Lo único que he añadido al dibujo con respecto a lo que habéis visto en el vídeo son algunos toques de un rotulador de gel blanco para darle un poquito de brillo en algunas hojas. Y he pintado la calzada, que en este caso también tiene unas piedras. Entonces, pues bueno, pinto varias para darle ese sentido, ¿no? Para que se vea que hay piedras. Lógicamente las que están más cerca de mí son más grandes y conforme se van alejando hay menos y son más pequeñas. También le he pintado un poquito en la base de las piedras para también señalar de esta manera que las piedras tienen relieve, no son planas y que resalten un poquito. Y luego por último pues he añadido algún toque de color con el turquesa que a mí me gusta, con el rosa que a mí me gusta. Bueno, estos ya son características propias de mi dibujo, de mi manera de dibujar para darle esa personalidad que a mí me gusta. He terminado el cielo dándole un tono más oscuro, la parte más cercana siempre a lo que sería el horizonte. Van de más
más intenso a más suave. Y por último, pues he hecho un poquito de splash con el azul y con el rosa para también darle esas gotitas que a mí también me gusta. Y así terminaríamos. El toquecito de blanco, terminar el suelo o la calzada y terminar el cielo también con el goteo que a mí me gusta. Pues nada, ese ha sido mi segundo vídeo del canal, Sketching Terapia. Espero que os haya gustado. Iré subiendo más vídeos, por lo menos quiero subir 2 por semana, explicando bien mi proceso completo, alguna parte concreta, y los que os animéis a dibujar conmigo y aprender cómo yo dibujo. No es la única manera ni es la mejor, pero es la mía y a mí me funciona. Quien quiera acompañarme, estáis invitados y suscribiros al canal y seguidme. Venga, muchas gracias. Hasta el próximo dibujo.